pero todavía no. Muy buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en este momento. Hoy iniciaremos un tema nuevo y cada vez en las clases que vamos avanzando ahondaremos cada vez más en el proceso de la psicología astrológica. El tema de hoy son los aspectos. Adiela, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todas las personas que van entrando en este momento a este espacio y bueno, las que posteriormente vean esta grabación de esta clase. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy hermoso que es empezar a entrar en lo que son los aspectos de la carta natal y a la luz del método Hoover, cómo es la visión de la forma como se relacionan entre sí los planetas, de qué manera funcionan, qué representan en la carta los aspectos. Muy bien, los aspectos son las relaciones que existen entre los planetas, como existen las relaciones en este mundo donde convivimos los seres humanos entre nosotros y las relaciones que existen entre los objetos del espacio, los reinos de la naturaleza. Y al igual que las relaciones que hay entre los seres humanos, algunas relaciones son fluidas, otras son más tensas o no existe relación, lo mismo va a ocurrir con los aspectos o esas relaciones que tenemos en el cielo, en el instante en que nace la persona y que corresponden con las relaciones que hay en nuestro interior. Entonces, vamos a ver la presentación, vamos a ver este tema. Hoy tenemos una clase para ir aterrizando, entrando. La próxima clase y próximas clases sobre los aspectos tocaremos temas más profundos hasta llegar a las estructuras de aspecto, que es un tema bastante técnico y elaborado en el método Hoover. Pero vamos a empezar a empaparnos, a introducirnos y a interpretar. Les recomendamos que tengan a mano sus cartas para que podamos ir aterrizando lo que vamos estudiando de manera práctica en los ejemplos que ustedes tienen disponibles para verificar. Bien, entonces paso a compartirles la presentación. Un momento. Permíteme un momento, Martín, que ya la abro, que no la estoy viendo aquí. Se oye muy fuerte el golpe. Bueno, mientras él abre la presentación, eh, nosotros vamos hablando aquí sobre, ya ella la presenta acá. El término aspecto viene de una raíz que significa, una raíz griega o latina, no recuerdo ya, que significa cara o lado. Como cuando decimos, esa persona tiene aspecto, es una faceta, no es la única cara de la persona, es una faceta que podemos reconocer, por eso se llama aspecto. Los aspectos también son vectores, se llaman, y realmente astronómicamente o geométricamente son distancias angulares entre dos puntos de la carta o dos planetas, y desde ese punto de vista son vectores. Exactamente, entonces vamos básicamente hoy a ver lo que es como el ABC de los aspectos. Vamos a hacerlo muy pasito a paso para que vayamos pudiendo entender exactamente de qué se trata. Entonces, inicialmente sabemos que tenemos la rueda del zodiaco, es en lo que está representada la carta, que es como diríamos, la representación del cosmos mismo, que es el cosmos interno y el cosmos que se encuentra afuera de nosotros. Como es arriba, es abajo. Y la representación es perfecta en el círculo de 360 grados. Este círculo de 360 grados, como hemos ido viendo, tiene una serie de divisiones en la carta y esas divisiones, para poder determinar un punto en la carta, se ha dividido, diríamos, esa circunferencia en grados
en grados, eh, diríamos, en grados geométricos. Entonces, la totalidad de la circunferencia consta de 360 grados. Si vamos hasta la mitad, diríamos, si avanzamos desde el grado cero que se encuentra aquí en el ascendente, vamos avanzando en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Hacia el descendente tendremos entonces la mitad de esa circunferencia, que son 180 grados, y el hemisferio superior, el resto de la circunferencia, la otra mitad o los otros 180 para constituir 360, es decir, el ascendente se determina como el principio y el final de todo el círculo, de toda la circunferencia. Cuando hablamos del zodiaco, estamos hablando de la bóveda celeste. Cuando hablamos de las casas, estamos hablando de unas divisiones que hacemos desde la Tierra para ver la bóveda celeste. El zodiaco son 12 grandes arquetipos, como ya lo vimos en la época, en las clases, en las primeras clases donde estuvimos viendo los signos del zodiaco, son 12 grandes arquetipos o 12 grandes divisiones que están en el cielo. Y si la bóveda celeste tiene 360 grados, dividido en 12, pues vamos a tener que cada signo tiene 30 grados. La diferencia entre un signo y una constelación es que los signos son imaginarios, son franjas imaginarias en el cielo, zonas del cielo que están por donde pasa el sol, por donde va la eclíptica, se van creando 12 zonas de 30 grados, mientras que las constelaciones son agrupaciones físicas de estrellas y tienen más de 30 grados o menos de 30 grados, pueden variar. Va a haber un momento donde los signos y las constelaciones coinciden por un fenómeno que se llama la precesión equinoccial. Y en ese sentido, entonces vamos a tener que cada signo del zodiaco tiene 30 grados. Todos los signos van a tener 30 grados. Es decir, un signo en el zodiaco empieza en el grado 0 y termina en el grado 30. El siguiente signo, por ejemplo, si vamos a coger Aries o Tauro, empieza en el grado 0 y termina en el grado 30. Géminis empieza en el grado 0 de Géminis y termina en el grado 30 de Géminis. Así sucesivamente con todos los signos. ¿Para qué hacemos esto? Para poder ubicar en qué grado y minuto se encuentra cada planeta en la bóveda celeste proyectado sobre un signo. Esto es fundamental poderlo entender para poder entrar en el tema que vamos a tratar, que es la construcción de los aspectos, las formas, las líneas que van a unir un planeta con otro, los diálogos que se producen entre ellos, las combinaciones planetarias también se le llama, y depende del tipo de energía o de ángulo o de distancia que haya entre ellos, existe X tipo de energía o de comunicación que los une. Es importante que podamos determinar, aprender a ver en las cartas los grados de signo para ir comprendiendo la ubicación de los planetas en grados. Los grados de signo básicamente es una forma de poder ubicar un cuerpo celeste proyectado en el zodiaco, en la rueda zodiacal. Como nos decía Martín, nos acaba de decir, cada signo ocupa un territorio de 30 grados de circunferencia y es lo que vamos a ver en la división mayor entre cada signo, como decía Martín. A su vez, esos 30 grados hay una rayita más pequeñita que divide cada 5 grados. Entonces, cada 5 grados vamos a tener diríamos, en esa circunferencia, una rayita un poquitico más marcada en ese espacio de 30 grados. Cada rayita corresponde a un lapso de 5 grados. Y a su vez, entre cada una de esas rayitas hay unos puntos pequeñitos que si los contamos van a ser, van a ser puntos de un grado, es decir, van a corresponder a un grado. Es decir, podemos ir aprendiendo a ubicar de esta manera los planetas cuando se dice que un planeta está a tantos grados y tantos minutos de un signo. Vamos a mirarlo ahora más adelante. Entonces,
Es para que lo podamos ubicar para las personas que apenas se están asomando a la lectura de la carta, a la comprensión de cómo se entiende un planeta en la carta, cómo se entiende esta división geométrica que hay, como esta escala, esta regla, diríamoslo así, que aparece delimitada en toda carta. Bien, entonces vamos a poner aquí un ejemplo que es la ubicación de los planetas en la Carta de Colombia. En esta gráfica colocamos únicamente a los planetas en los signos, ¿sí? Para que podamos entender un poco cómo se ubican los planetas allí. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el programa que ustedes bajen de Astronext o en general cualquier programa de astrología, van a tener una, digamos, una tabla que les explica la ubicación por grados de signo. Entonces, en el caso de Colombia, tenemos que el Sol se encuentra a 27 grados 50 minutos de Cáncer. Entonces, acá tenemos al signo de Cáncer. Recordemos que el avance en grados va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, que aquí comenzaría el signo de Cáncer, termina Géminis y comienza Cáncer. Sería el grado 0, el punto de esta división corresponde al grado 0. Y cada una de las rayitas mayores serían 5 grados. Entonces 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Contamos dos punticos pequeños y casi sobre el grado 28 aparece aquí señalado el Sol en Cáncer. Es decir, que el Sol en la carta de Colombia se encuentra finalizando el grado de Cáncer a 27 grados 50 minutos. De la misma manera lo podemos hacer con los demás planetas. En el caso, por ejemplo, de la Luna, dice que está a 3 grados y 2 minutos de Aries. Entonces partimos del comienzo del signo de Aries, perdón, finalizando Piscis, sería el grado 30, y comenzando el grado 0 de Aries. Y la luna nos dice que está a 3 grados, entonces estaría a 3 rayitas, 3 punticos pequeñitos, 3 punticos con un poquito, diríamos que acá no lo vemos exactamente en los minutos, pero vemos casi sobre los 3 grados a la luna, es decir, la luna se encuentra en el comienzo del signo de Aries, a 3 grados y 2 minutos. Así cada uno de los planetas en la carta. Entonces, es como vamos entendiendo cómo se explica la ubicación de los planetas. Esta ubicación de los planetas en los signos, como les decía antes, es fundamental conocerla para poder empezar a tener en cuenta las relaciones o las distancias angulares a través de los cuales ellos se unen y para saber en el ser humano estas combinaciones se convierten en capacidades, en inteligencias, en habilidades. En ese sentido, la hora con minuto de nacimiento va a influir también y el lugar, sobre todo la hora con minuto, porque va a indicar si los planetas avanzaron un poco más o un poco menos, sobre todo en el caso de la Luna. Para efectos prácticos, nosotros vamos a hacer hoy una clase que es de introducción a comprender, para comprender cómo funcionan los aspectos, para que nos vayamos aproximando y luego en las siguientes clases vamos ahondando más en la parte técnica. Por eso les invitamos a que ustedes cuando miren en su carta, por ejemplo, la carta de Colombia dice que Urano está en 10 grados 11 minutos de Escorpio. Al decir Escorpio, vamos directamente al signo de Escorpio. ¿Me lo muestras ahí, por favor? Y ya sabemos que a partir del grado 0 de Escorpio, Urano debe estar a 10 grados. Ustedes observan y están 5 grados donde señala ahora el cursor y 10 grados 0,5 de Escorpio. ¿Cómo se determinan esas posiciones? Pues hay unas efemérides planetarias que se establecen y que ya están preestablecidas por observaciones astronómicas, que se ubican para una hora, un lugar específico.
Exactamente. Diríamos, acá estamos viendo cómo se encontraba el cielo, en dónde, en qué signos estaba proyectado los planetas en el zodiaco en el momento en que se firma el acta de independencia. Este dato del nacimiento de la República de Colombia es bastante confiable. 21 de julio de 1810 a las 03:35 minutos, que es cuando se firma el acta de independencia y que está registrado, Sí. registrado documentado, ¿no? Sí, está en el acta de independencia. De hecho, están preguntando, aunque celebramos el 20 de julio, en el acta de independencia dice literalmente que siendo las 3:30 de la mañana del 21 de julio de 1810 se está firmando esa primera acta de independencia. Eh, Simplemente porque nos lo están preguntando acá, pero igual con el nacimiento de una persona es muy importante que tengamos en cuenta la veracidad de la hora o la versión más precisa, porque a veces se dan versiones del nacimiento nació a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, sobre todo cuando vemos el tema de las casas y va a afectar también la posición de los planetas, se van a correr ligeramente y especialmente la luna sí puede ser muy sensible en el zodiaco a moverse. Entonces seguimos adelante. Bien, entonces, ¿qué significa el saber que hay una ubicación por grado y minuto de signos? Significa que empiezan a generarse una relación de ángulo entre los diferentes planetas y que hay relaciones de ángulo que tienden a ser mucho más representativas. Acá ya vemos la carta de Colombia, donde se ve cómo hay esos ángulos que son representativos en términos de interpretación astrológica, en términos de la metodología que utilice el sistema astrológico determinado, va a mostrar una serie de características del nacido o de la persona o del evento, en este caso del nacimiento del país, que define muchísimas cualidades, muchísimas características de perfil, de la forma de ser, de la cualidad energética de la persona o de lo que se esté viendo en la carta, en este caso un país. Entonces, como vemos, al relacionar por ángulos, vamos a empezar a ver una serie de líneas que son las que están mostrando las relaciones más preponderantes que se dan entre los planetas en una carta. Cuando miramos los aspectos, y esto nos faltó decirlo al comienzo de la clase, lo vamos a tener en cuenta en las próximas, estamos trabajando en un nivel muy profundo de la conciencia, mucho más profundo que los signos, que las casas, que es el mundo externo, los signos, que es el inconsciente colectivo, los planetas, que son las funciones o órganos de función o capacidades reales que tenemos para expresarnos. Cada planeta tiene una forma particular de manifestarse. Cuando hablamos de los planetas, estamos hablando de un nivel mucho más profundo. Ustedes observan que los aspectos, esas líneas que están al interior, están muy cerca al centro, lo más cercano al centro de la carta. Y eso indica que es una estructura interna de conciencia que trasciende incluso los signos. Cuando veamos más adelante, la astrología de las figuras de aspectos es una nueva rama de la astrología creada por Bruno Huber y desarrollada por él. Vamos a encontrar la unicidad que cada ser humano tiene, porque no hay dos estructuras de aspectos exactamente iguales y se requieren miles de millones de años. Cuando miramos estos aspectos es como si estuviéramos viendo por dentro del cuerpo humano, hay una estructura, o cuando miramos un edificio que se está construyendo, antes de colocar las paredes, las ventanas, levantan la estructura. Esas líneas al interior del ser humano hablan de una complejidad interna que tenemos, de una motivación, de unas posibilidades. Y también mencionamos algo, habla del cuerpo causal, que es el cuerpo que usa el ser o el alma, donde están las experiencias grabadas de todas las vidas anteriores, para los que creen las otras vidas,
o el proceso es como el ADN cósmico que tenemos ahí para manifestar y nos van a explicar en muchas ocasiones el porqué del comportamiento, el porqué de una situación o qué hay detrás de lo que se está manifestando. Cuando sembramos una semilla, esa semilla tiene, en esa pequeña semilla hay millones de plantas, si es una planta de trigo, hay millones de plantas de trigo, hojas de trigo, espigas de trigo. Pues así ocurre con la estructura de aspectos, contiene un potencial que al nacer se libera y se va manifestando en la medida en que va pasando el tiempo. Con los demás movimientos de la carta se van manifestando esas grandes tendencias internas en relación a los acontecimientos que tenemos en la vida práctica. Bien, entonces diríamos que este es el mapa completado, ¿no? De una carta, como dice Martín, con esas relaciones de ángulo, que son los aspectos, que es lo que vamos a ver ahora. Como nos damos cuenta en esta figura global, hay distintos colores. Hay aspectos de color azul, hay aspectos de color rojo, acá vemos unos de color verde y hay unos puntos aquí que están vinculando planetas de un ángulo muy cortito, por ejemplo, como entre Neptuno y Saturno, en el caso de esta carta, que se representan en color naranja. Esos colores están mostrándonos una cualidad energética del aspecto, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, Los esencialmente, aspectos hablan de, como ustedes lo están viendo ahí, es una forma de irlos aterrizando al tema. Los aspectos son comunicación o relaciones entre los planetas y significan relaciones en nuestro mundo interior, capacidades. Hay diferentes tipos de relaciones entre los planetas. Es como si cogiéramos palabras y jugáramos con ellas y combináramos. Tenemos infinitas posibilidades de expresión. Es muy llamativo ver esto porque en la medida en que un ser humano entra en su interior, descubre cada vez más facetas desconocidas incluso para nosotros mismos y potenciales que están ahí esperando a ser desarrollados o cultivados. Este es un tema muy interesante cuando abordamos este proceso interno y cuando miramos un aspecto, literalmente es como ver un objeto desde un ángulo, tenemos una cara, una forma de verlo, pero desde otro lugar tenemos otra apreciación y desde otro lugar tenemos, con respecto al mismo objeto, otra imagen o otra cara. entonces acá lo que simplemente estamos queriendo representar de una manera simbólica es qué es en sí un aspecto. Lo representamos aquí como figuras de donde cada planeta tiene su método de comunicación, pusimos celulares y las flechas que están mirando en ambas direcciones están mostrando la forma como se están comunicando entre sí ellos, los planetas. Es decir, que un aspecto es en sí un proceso de comunicación de dos cualidades planetarias distintas, pero es un proceso de comunicación que va a dar lugar a algo nuevo, a una nueva, como a una relación que da lugar a como cuando se intercambian dos energías, dando lugar a una energía nueva. Siempre se habla en términos de proceso, porque siempre va a estar en continua evolución, a veces van a estar activos, a veces van a estar en proceso de aprendizaje, otras veces van a estar un poco quietos en términos energéticos pero siempre van a estar mostrando cualidades particulares, energías particulares, formas de manifestarse de manera particular. La comunicación entre los planetas puede ser fluida, puede ser tensa, puede ser enérgica, puede ser abierta, dependiendo del color. Y en el método Hoover el color es fundamental para poder entender cómo funciona la energía. Es uno de los grandes aportes que hace Bruno y Luis Hoover a la astrología, es introducir el color. Antes se dibujaban las cartas en blanco y negro o máximo se utilizaban los colores
rojo y azul para señalar los aspectos. Hoy se usan varios colores para diferenciar, para poder apreciar qué tipo de energía fusiona o qué tipo de energía vincula esas partes nuestras, que son las habilidades que están en los planetas. Y como nos decía Diela, una combinación de dos planetas genera una habilidad nueva. Cada planeta mantiene su capacidad. En este caso, por ejemplo, Mercurio, la comunicación, se conecta con Júpiter, la capacidad de percibir, de apertura, de fe, de confianza, de estar abierto. Y esa combinación Mercurio-Júpiter, si existe en la carta, nos permite sumar esas dos potenciales, que son estos dos planetas, y crear una nueva habilidad. Eso es lo que es bueno que tengamos en cuenta, porque un aspecto es una capacidad real que está dentro del individuo, no es algo que viene de afuera, es algo que siempre está en nosotros y podemos acceder a ella en cualquier momento, especialmente en el método Hoover, lo veremos más adelante, se utilizan los aspectos de 30 grados, porque son los que se trabajan desde Claudio Ptolomeo y los que permiten ver de una manera muy clara y concisa las habilidades. Aspectos existen muchos, todos son válidos y tienen una función. Los que tenemos más marcados, los que forman un sistema, son los aspectos múltiplos de 30 grados a partir de 0 grados. Sí, entonces, como hablábamos en esta diapositiva, básicamente estamos resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta ahora. El aspecto viene del latín aspicere, que significa mirar, es decir, es como cuando se puede dar una relación, una interacción desde el mirar la energía donde entre dos fuerzas en la carta. Es una función de relación entre dos planetas. Entonces, la palabra relación es súper importante porque esto genera un vínculo que permite una nueva capacidad. Cuando los planetas están unidos por un aspecto, se están mirando mutuamente y al mirarse se reconocen y a su vez integran sus cualidades y generan, como decíamos, algo nuevo. Todos los aspectos de una carta astral indican el tipo de estructura de la conciencia. Como decía Martín, al ver la estructura de aspectos, podemos identificar en profundidad, es la capa más profunda reconocida en una carta. Podemos entender la cualidad de conciencia, la cualidad energética o lo que llamamos el cuerpo causal en una persona. Para que exista un aspecto tiene que haber un ángulo, que es lo que hemos visto, es decir, la relación de ángulo es la que define el tipo de aspecto. Y en el método Hoover estamos considerando básicamente los múltiplos de 30 porque tienen que ver con la visión ptolomeica de la relación angular. Lo veremos en la próxima clase. Es decir, vamos a tener en cuenta aspectos de 30, de 60, 90, 120, 150 y 180 grados en la carta, así como el ángulo de 0 grados. Eso es básicamente, cada uno de estos ángulos es un tipo de aspecto como lo vamos a ir desarrollando en la clase. El sentido de la comunicación entre los planetas puede ser en los dos, va y viene, es bidireccional, puede ser unidireccional, y eso es algo nuevo en la astrología, lo veremos más adelante cuando entremos a ver los orbes. En el método Hoover se utilizan unos orbes que pueden generar en un momento que un planeta tiene contacto con otro, pero del otro planeta hacia el planeta que envía el contacto, la comunicación es intermitente o unilateral. Entonces, la comunicación o la relación entre dos planetas puede ser unidireccional o puede ocurrir, algo que ya se había estudiado en la astrología clásica, que un planeta se encuentre inaspectado, que esté sin ninguna relación. Cada una de estas formas de vincularse tiene un propósito y tiene una razón de ser. No es bueno, no es malo, sino corresponde a una realidad que está dentro de la conciencia
de la persona, de la organización a la cual se le mira la carta. Entonces, estos aspectos van a tener diferentes cualidades energéticas como veíamos en la Carta de Colombia dependiendo del color. Y es a lo que vamos a hacer énfasis en esta ocasión. Y es, en el caso del color rojo, va a tener que ver con una energía de fuerza, de impulso, de trabajo, de actividad o de tensión. Es decir, va a haber un alto grado energético en ese aspecto, los aspectos de color rojo. Los aspectos de color azul van a ser un poco más distendidos, los asociamos a la palabra disfrute, aunque no necesariamente pueda ser siempre esa forma dependiendo de los planetas involucrados, pero sí hay una posibilidad de que no sea tan tenso o tan fuerte o de tanto impacto, porque podemos ver la diferencia de color. Color rojo habla de intensidad, de energía, de movimiento, en cambio el azul habla un poco más de relajación, de disfrute o de tener recursos para poder en un momento dado enfrentar una situación, ¿no? El azul va a permitir esa posibilidad de tener recursos para sacar adelante una situación o incluso el tener la posibilidad de relajación, de descanso, de aprovechamiento, de cosecha o de abundancia incluso. Los Sí, aspectos de... cuando, ¿Sí? sí, cuando hablamos de la energía roja, estamos hablando también, como ya traemos una coherencia de la energía cardinal. ¿Se acuerdan la primera clase, las primeras clases que veíamos la energía cardinal, que es unidireccional, es masculina, empoderada, está enfocada en el rendimiento? Eso se transmite a los signos cardinales, a las casas cardinales y a los aspectos rojos que vamos a encontrar. Las líneas rojas que ustedes ven en su carta, y ya pueden ver cuántas líneas rojas hay o si priman, indica una corriente de energía de la voluntad que está enfatizada en el esfuerzo, en asumir retos, exigencias. Eso significa eso. Las líneas de color rojo son energía cardinal dentro del sistema de los aspectos. En el caso del color verde, como también habíamos visto un poco en la energía mutable, tiene una cualidad mutable el color verde también en los aspectos y hace referencia al intercambio de información, es decir, más va a haber una preponderancia de los procesos de pensamiento, una preponderancia del insight o de la curiosidad por información o de la receptividad por información del entorno, así también como una posibilidad de conexión en términos de, diríamos, de un insight personal o de una necesidad de aprendizaje. Entonces, donde vemos el color verde como aspecto, va a haber una tendencia a acumular información o a necesitar más información o a tener una curiosidad fuerte o una sensibilidad especial al entorno en términos de recibir información. Y en el Sí, caso, ¿sí? sí, el color azul estaría asociado a la energía fija que busca conservar, por eso está asociado al disfrute, a la tranquilidad, a la calma, pero también en exceso a la inmovilidad. Y los signos mutables o la energía mutable tiene correspondencia, como los planetas mutables, a las líneas verdes, que son aspectos de búsqueda neutral, información, añoranza, darse cuenta, conciencia. Y finalmente los aspectos de color naranja son los aspectos que veíamos hace un momento de muy corto ángulo, cuando dos planetas están por grado muy cerca, se va a representar en la carta de esa manera y esto va a significar como una cualidad de fusión o como de encuentro que es bastante intensa, es decir, como si se diera el nacimiento de algo nuevo muchísimo más intenso que en el caso de las otras combinaciones a través de los aspectos, porque es como si hubiesen dos planetas que están completamente
cerca, adosados o unidos, y obviamente sus energías van a manifestarse de una manera mucho más intensa. Por eso la asociamos a la palabra fusión, es decir, como si esa energía se manifestara de una manera muy fuerte cuando tenemos planetas tan cerca. Podríamos asociarlo a los siameses que están unidos, tan unidos que no son autónomos o independientes. Estos planetas, dependiendo el tipo de planetas que están tan cerca, tan fusionados, hablamos de un estado potencial, algo que se puede desarrollar de unas semillas y tienen unos retos especiales porque son talentos o habilidades que requieren un trabajo muy consciente para poderlo desplegar, para poderle dar salida. Lo veremos en las siguientes clases con ejemplos prácticos y solamente hoy estamos dando una versión muy global para podernos introducir en el mundo de los aspectos. Entonces, en esta diapositiva tenemos palabras claves que definen cada uno de los colores de los aspectos. Entonces, como decíamos, en el color rojo, las palabras claves serían energía, trabajo, rendimiento, disponibilidad para actuar, para emplearse a fondo, tensión también, es decir, una fuerza entre dos polos opuestos donde cada polo puede estar eh, queriendo ir en su dirección. Entonces es una energía sostenida de tensión, fuerza para vencer resistencias internas, externas. Entonces también haría referencia a conflictos, a situaciones de polarización, de polaridad, a temáticas de encuentro-desencuentro en el caso del rojo. El azul, las palabras clave serían talento innato. El azul define mucho todo aquello que en la carta tenemos como dones o cosas que nos permiten el disfrute, cualidades que se nos dan de una manera fácil. Es orientado a la armonía, a la perfección, al descanso, tranquilidad, calma. No suponen un estímulo salvo a disfrute. Se necesita rojo para poderlos poner en marcha. El verde, entonces, como decíamos en la comunicación, hace referencia a conciencia, de procesos de pensamiento, búsqueda de información, percepción, sensibilidad, neutralidad, comprender el sentido de algo, idealización también desde el punto de vista mental. Y el naranja, intensidad en el contacto, aglutinante e inmediato. En la astrología antigua se decía que los aspectos rojos eran malos y los aspectos azules buenos. Ese es un mundo muy sesgado, muy pequeño, muy polarizado. Hoy se sabe que no son ni buenos ni malos, son tipos de energía que bullen o circulan en nuestro interior y que estamos aprendiendo a reconocer. Los aspectos rojos se asociaban a que eran malos porque generaban dinamismo, energía, agresividad, resistencia, conflicto, y los azules se asociaban a energías muy fluidas, calmadas. Hoy se sabe que es más bien una toma de conciencia. Necesitamos todos los tipos de aspectos o de energía. Necesitamos energía dinámica para movernos, para hacer visible las cosas. Necesitamos las líneas azules para materializar, para generar estados que perduran y que transmiten tranquilidad y talento. Pero también cuando las energías azules priman, se corre el riesgo de que la persona no quiera correr riesgos, inclusive que se asuste o viva los cambios de una manera bastante dramática. Por eso aparecen las líneas verdes, que son unas líneas que siempre han estado ahí. Claudio Ptolomeo ya las había planteado y ya vamos a hablar de ellas, que es crear conciencia, buscar, dudar, indagar, es entender que entre el blanco y el negro hay matices, muchos matices, muchas posibilidades, hay diferencias sutiles. Entonces nos abre un espectro de conciencia amplio, estas líneas verdes, pero también nos generan el reto de que tenemos que decidir porque podemos caer en una gran indecisión porque no podemos tener todo lo que anhelamos y no nos decidimos. Y el color naranja en este caso va a estar en contacto con esas fuerzas aglutinantes o esa acumulación de energía que tenemos ahí como un almacenamiento que requiere ser liberada o elaborada. Eso para que lo podamos aplicar
al Astronex o al programa que estamos utilizando del método Hoover. Bien, entonces como hemos Hagamos una cosa, Adi, que las personas vayan mirando en sus cartas cuando vean esas líneas rojas, todavía no hemos hablado de cómo se llaman, por eso estamos haciendo una clase introductoria como de ir introduciendo visualmente, que es como utiliza el método Hoover, irnos aproximando no tanto desde la cabeza, sino de contacto, de sentido, irnos conectando con el color. Si ustedes tienen líneas rojas en su carta, asócienla de alguna manera a esto que estamos viendo. No es toda la información que hay ahí, pero podemos ir mirando y decir, eso está en mi carta, esa energía está dentro, no es mala. Necesito conocerla, contactarla, aprender a reconocerla, cómo usarla, como cuando prendemos el fuego del fogón, que hay que aprenderlo a usar y a modular, pero no la podemos negar ni reprimir, ni mucho menos suponer que es malo. exactamente, de eso se trata. Ya podemos empezar desde el color a mirar cómo están distribuidos o qué aspectos tengo de cada color y voy pudiendo entender de qué se trata cada una de las energías de ellos. Entonces acá tenemos unas imágenes que representan esa cualidad de los aspectos rojos, como decíamos. Tenemos acá la imagen, diríamos, de alguien trabajando, una imagen que busca resultados de acción, de movimiento, de tensión entre dos fuerzas opuestas. Entonces, en cuanto a los aspectos de color rojo, el primero que vamos a ver es la oposición, es decir, que corresponde a la división, diríamos, a un aspecto que divide la carta en dos mitades, pasando por el centro de la carta. Es decir, que si la circunferencia es de 360, vamos a tener que este ángulo de este aspecto tiene 180 grados, es decir, divide literalmente en dos partes la carta. Eso tiene diríamos, una connotación muy grande porque es como si se estuviera mirando o confrontando un polo con el otro polo, con el polo completamente opuesto, generando una tensión, una tendencia a que cada fuerza tienda a ir en su dirección, así como vemos en este dibujo de los dos burritos que quieren cada uno tomar su comida en su lado hasta que finalmente entienden que tiene que haber una colaboración de cada uno para poder realizar lo que se quiere. Es como una metáfora de este aspecto. Sí, los aspectos rojos, en este caso la oposición, tenemos dos fuerzas que están haciendo esto. Una jala para un lado y la otra para el otro. Pretenden excluirse o pretenden chocar. Están preguntando que cómo se trabajan estas energías rojas. Simplemente hay que liberarlas a través de actividad. No las podemos reprimir porque el color rojo representa energía de la voluntad que está en lo más profundo de nuestro ser y que se va a manifestar a través de los planetas con los cuales se forma esa línea o ese aspecto. Las oposiciones, que se llama así, ¿por qué? Porque está separado, son dos planetas que están separados a 180 grados, están opuestos, son como una pila. Una pila o una batería tiene una polaridad positiva, no buena, sino de energía positiva, y una polaridad de energía negativa. Necesitamos los dos cables positivo o negativo para conectarlos a un bombillo y que prendan. Pero uno de los planetas de la oposición pretende neutralizar al otro, lo ve como antagónico, pero no funciona la oposición si no tiene en cuenta el otro lado. ¿Qué hacer con este aspecto? En el tiempo, en la medida en que la persona se conoce y va madurando, literalmente es como el dibujo de los burritos que estamos viendo ahí. Al comienzo es tratar de anular a la otra parte o ganarle, pero luego va a requerir hacer la expresión de un planeta y la expresión del otro. Es decir, que la oposición nos obliga a ir al centro de nuestro ser y decir, tengo dos fuerzas antagónicas, pero estas fuerzas se pueden volver complementarias y altamente creativas. Se necesitan las dos, aunque parezcan totalmente antagónicas. Después miraremos más de fondo y encontraremos que en estas fuerzas existen represiones a través de experiencias que tuvimos en la infancia o en otros momentos donde bloqueamos una parte de nosotros por temor o por miedo a liberarlo. Por eso la cualidad del planeta de la oposición
y lo explicaremos después cuando veamos en la tabla de Ptolomeo, de dónde saca él esta cualidad, es saturnina en el sentido de bloqueo y que requiere tiempo, requiere bastante observación y experiencia para ir aprendiendo a manejar la oposición, porque en el tiempo se convierte en una gran capacidad que irradia desde el centro de la conciencia del ser, en lugar de ser algo que comprime y anula nuestra conciencia. Exactamente. Entonces, también otra metáfora interesante de la oposición es esa represa que va acumulando energía, digamos, esta tensión va acumulando en el tiempo energía hasta que en un momento dado de la activación la represa se puede romper y dar lugar a esa salida energética que puede ser los procesos de aprendizaje o finalmente esa irradiación que menciona Martín. Esta es una carta donde observamos varias oposiciones y eso significa que la persona en un momento dado quiere mostrar una parte de su experiencia en detrimento de la otra. Pero cuando la persona reprime demasiado, los planetas, nosotros tenemos que mirar con las oposiciones qué parte estamos reprimiendo, a qué parte le tenemos miedo, manifestar o mostrar, o qué parte nuestra se quedó comprimida y encapsulada. ¿Por qué? Porque en el tiempo esa energía que está ahí comprimida va a generar una catarsis como una represa, por eso mostraba a Diela en el gráfico anterior una represa que explota y se libera de una manera vehemente. En el caso de una persona con varias oposiciones en su carta, depende del eje de la carta donde ocurren los signos y las casas, siente una gran presión, todo el tiempo una gran presión. En el caso de esta persona, casa 6, está sintiendo una gran presión por rendir, por resultados, como una exigencia con los planetas ahí en la 12, como si no le fuera a faltar el tiempo, como si tuviera un enemigo adentro, pero realmente es una conciliación. Lo que requiere la oposición es unir a un lado y al otro, y esto requiere de conciencia, de trabajo personal, de conexión más profunda adentro, para que la energía se libere de manera regulada, dependiendo de lo que necesites en un momento dado. La persona que tiene una oposición puede liberar un extremo o el otro, dependiendo de lo que se requiera. Es una capacidad de trabajar con los opuestos, de encontrar el equilibrio o la armonía a través de los opuestos. No significa que anules ninguno de los dos extremos, ni que le des prelación a uno sobre el otro, sino que realmente puedas movilizar las dos partes para evitar que se convierta la oposición en un bloqueo, en una represión interna, porque sería una energía que ustedes ven que va de un lado para otro y se queda atrapada, y necesitamos que ayude a ser liberada. En este caso, por ejemplo, los planetas que conectan con los extremos de la oposición ayuda a liberar la energía, en este caso a través de Saturno, Mercurio, que entra en contacto con Venus y con Luna Plutón, a través de la escritura o el arte o la historia o ciertas obras. Esta persona pinta, hace obras de arte, es una forma de liberar toda la tensión interna que lleva por dentro y convertirla en capacidad creativa. Eso lo veremos, como les decimos, tenemos más clases, porque hoy apenas estamos haciendo una introducción para poder ver sobre la carta, para que Sí. ustedes mismos puedan trabajar. El siguiente aspecto rojo es la cuadratura, es decir, la relación entre dos planetas de un ángulo de 90 grados. Entonces, la cuadratura tiene una cualidad de Marte y por esa razón tiene ese color, el color rojo. La cuadratura en la carta siempre va a hablar de rendimiento, de acción, de reacción, de imposición, de una, diríamos, salida fuerte de energía, de una expresión de una energía intensa, incluso de posibilidad de conflicto o de la forma como los planetas que estén relacionados en un momento dado puedan expresarse desde el punto de vista de la energía de Marte, es decir, de una forma a veces que se impone o de una forma inesperada o de una forma, diríamos, enérgica y
Entonces, los planetas que están relacionados por la cuadratura, pues son planetas que son supremamente dinámicos. Las personas que tienen muchas cuadraturas en su carta van a tener siempre mucha tendencia a estar en esas áreas de la vida donde estén los planetas, mucha actividad, mucha energía, mucha capacidad de expresión, pero a su vez también la tendencia de pronto a imponer la voluntad, a imponerse de una manera fuerte. Entonces, la cuadratura siempre, con todo y que es, diríamos, a veces generadora de conflicto, también es un gran aspecto porque da la posibilidad de movernos, de actuar, de ser dinámicos, de tener posibilidades de producir y manifestar energéticamente lo que hay, las posibilidades que tenemos. Si la cuadra, como le estamos hablando, esto no es un tema de bueno o malo, como se ha pretendido en la astrología clásica, ni maléfico o benéfico. De hecho, esos términos no sirven realmente en la práctica para solucionar las circunstancias o la forma de liberar estas energías o estas capacidades. Son formas de conciencia que tienen que ver con la voluntad. Estamos hablando cuando en la oposición la energía queda bloqueada y requiere aprender un arte de liberar la energía de la oposición de manera creativa, constructiva. Y en la cuadratura, esta energía de la voluntad se convierte en capacidad de rendimiento. Es decir, una persona que tenga aspectos rojos en su carta, una buena cantidad, es una persona que puede ser muy útil emprendiendo, animando, moviendo, movilizando, gestando, haciendo que los procesos pasen, se materialicen, se haga el esfuerzo, se ponga la energía a la voluntad en rendimiento. Por eso la cuadratura se asocia a Marte, a la lucha, a la actividad, a la fuerza motora. Sin cuadratura no pasa, las cosas no pasan. Una cuadratura de la cuadratura del círculo, 360 grados, dividido en 90 o en 4 nos da ángulos de 90 grados. Son esquinas, son movimientos de cambio, de dirección. Entonces, por eso genera una capacidad de imposición. No es una energía empática, sino una energía afirmativa e impositiva. Les recomendamos que para que ustedes le saquen provecho a esta explicación, utilicen el programa Astronex, que lo pueden bajar, porque es un programa especializado con las técnicas Hoover. También hay otros programas que tienen las técnicas Hoover, pero hay que tener cuidado porque no todos los programas tienen las definiciones puntuales de cómo se trabaja en el método Hoover. No quiere decir que sean malos ni buenos, aclaro eso. Estamos hablando de una técnica o una metodología específica dentro de la astrología que tiene unos parámetros puntuales que para los aspectos en la próxima clase entraremos a ver cómo es el tema de los orbes o las figuras punteadas que ya están preguntando. Son aspectos que se diluyen, que se van disminuyendo o tienen menos intensidad en la medida en que se aproxima al planeta que está punteado. Eso lo tocaremos más adelante, por eso ahora no entramos a explicar a fondo el tema. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de una carta que tiene algunas cuadraturas, tiene bastantes oposiciones y en general tiene bastantes aspectos rojos. Es la carta de Simón Bolívar. Y como vemos, pues hay un gran dinamismo, una gran capacidad dinámica de impulso, de fuerza, de cambio, diríamos, de fuerza estratégica que incluso abarca toda la carta en él. Es evidente que debió haberse necesitado mucha energía para todos los procesos y todo lo que históricamente se nos dice de Simón Bolívar. Entonces, si vemos su cualidad energética, es bastante intensa, bastante fuerte y unas cuadraturas muy claras que definen incluso relaciones que abarcan todo el contorno de la carta. Entonces podemos entender el grado de energía y de intensidad que podría estar manejando como persona líder, persona también con unas grandes situaciones de tensión interna muy fuerte,
pero también con una gran capacidad de manifestar esos estados de tensión para generar procesos de cambio, de liderazgo y de fuerza en su entorno. Estamos hablando de que las líneas rojas son energía de la voluntad, energía cardinal, llámese en cuadraturas o oposición. Y este es un ejemplo para desmitificar ese tema de que las cuadraturas y las oposiciones son malas. Es energía dinámica de la voluntad, es energía afirmativa. Un muy buen ejemplo es esta carta de Bolívar, que sobra, pues la historia de él lo dice, lo que logró en su corta vida de 45, 46 años, independizar 5 repúblicas. Estas personas requieren de sacar esa energía, esas líneas rojas, esa energía de la voluntad, en actividad creativa, en retos. Son personas afines a los retos, personas que les gusta, no les gusta la vida fácil ni las cosas tan fluidas, calmadas. ¿Eso los hace malos? No. Son tipos de conciencia, son personas que encarnan la voluntad de hacer, se proponen retos complejos, más allá si los logran o no los logran, los motivan el esfuerzo, la lucha, la voluntad. ¿Qué tendrían que tener en cuenta? Que no, en este tipo de afirmación no son empáticos o no tienen tan en cuenta a los demás y pueden ser avasalladores, muy afirmativos e impacientes. Pero eso no quiere decir que sea malo. Lo mismo vamos a encontrar con las líneas azules. Tiene unas cualidades, pero también tiene algunas diferencias con las dificultades para asumir cambios. El mejor ejemplo de las líneas rojas que tenemos para traer en este momento es la vida de Bolívar. Más allá si nos gusta, nos disgusta, la astrología no tiene que ver con patrones propiamente si nos parece bien o mal. Es observar la naturaleza y la manifestación de la naturaleza y de la conciencia, de la energía y de la materia, cómo se manifiesta. Este es el caso de Bolívar o de las personas que tienen mucha energía roja o energía de la voluntad que requiere ser liberada de una manera, ojalá constructiva y no solamente bajo el conflicto. Pasamos entonces a los aspectos de color azul. Como les decíamos, son aspectos que tienen que ver con sustancia, es decir, en los aspectos de color azul lo que albergamos es realmente todo aquello que podemos saber, sentimos como que nos tenemos merecido, como dármico de alguna forma, puede ser la palabra. Por eso se da de una manera tan fluida todo lo que se represente a través de estos aspectos de color azul y nos permite como una distensión. Los planetas que se encuentran vinculados por el color azul tienen la posibilidad primero de manifestar sus talentos. Todo eso, todo lo que hay allí representado entre los planetas que están conectados por el aspecto azul, tienen una capacidad fluida de manifestar lo que tienen innatamente, lo que son capaces de manifestar. Por esa razón son aspectos de disfrute, se les llama de esa manera, de cosecha o de floración también, porque son aspectos que nos permiten expresar de una manera tranquila, fluida, armónica, todo lo que tenemos. Sin embargo, a veces ya cuando tomamos confianza sobre esas capacidades, podríamos en un momento dado distender demasiado nuestra energía y en un momento dado los otros aspectos que no son azules podrían pasar la cuenta de cobro de aquello que queremos o pretendemos solamente aprovechar en disfrute. Cuando estamos hablando de esta estructura interna, estamos hablando de la motivación profunda de la persona. Esto trasciende inclusive la posición de los planetas en los signos. Es mucho más nuclear, es más cercano a lo que realmente somos y por eso es tan importante poder reconocer cómo estamos profundamente estructurados de una manera única. Como les decía, esta configuración, para que se dé exactamente igual y lo veremos en las futuras clases, con la estructura de aspectos, es única en el instante en que nosotros nacemos, es irrepetible hasta dentro de miles de millones de años. Entonces ahí no cuadra de que yo soy de Aries, entonces porque soy de Aries, conozco gente de Aries, tengo un hermano con Marte en Aries, es una persona muy pacífica y tiene a Marte en Aries, entonces según la posición de la astrología por signos debería ser una persona muy agresiva, es una persona muy calmada, muy tranquilo, se regula en su energía.
y su Marte tiene varias líneas de color verde que lo suavizan, le bajan la intensidad. Entonces, esto nos lleva a un nivel mucho más profundo, nos saca de la astrología colectiva, que es la posición de los planetas en los signos, que ya vimos en las clases anteriores, y que nos aporta un gran conocimiento de lo que heredamos de la conciencia colectiva y nos lleva a un nivel mucho más profundo que es el mundo de las causas, es lo que nuestro ser quiere manifestar. En el caso de las líneas azules, es el talento, el disfrute, la fluidez, la armonía, la belleza. Pero ¿cuál es el reto? Quedarnos dormidos en los laureles. Cuando hay exceso de azul en la carta, la persona teme los cambios. Se le dificulta asumir los cambios, sobre todo si no los ha preparado o incluso aunque los haya preparado, salir del confort, del disfrute, de la belleza, de la tranquilidad, lo interpreta como un riesgo muy grande y en algunos casos incluso puede dar depresión. Por eso no podemos hablar de que los aspectos azules son buenos o malos, son conciencia, una conciencia fluida, armónica, tranquila, que busca mejorar lo que hay y volverlo en algo más agradable o más benéfico. Pero llevado al exceso, se convierte en un estado estático. Por eso se requieren las líneas rojas que movilizan y el exceso de rojo nos puede volver unas personas altamente impositivas, tiránicas, intolerantes y necesitamos del azul para distensionarnos, para calmarnos, para permitir que las cosas fluyan de una manera más regulada y tranquila. Entonces, el primero de los aspectos de color azul, el trígono, que es una relación de ángulo de 120 grados, es decir, entre un planeta y otro va a haber un 120 grados de distancia y, como decíamos, tiene una cualidad, al ser tan, diríamos, tan fluido, es natural comprender que la cualidad es jupiteriana. Júpiter tiene que ver con la esencia de este aspecto. Por consiguiente, es un aspecto, diríamos, que nos permite recursos en un momento dado para enfrentar una situación compleja, que nos permite también el disfrute de ciertas situaciones o condiciones, de ciertos temas de la vida, se nos van a facilitar dependiendo de los planetas que estén relacionados. Va a ser algo que se nos da como en bandeja de plata, como dijéramos, de una manera muy tranquila y fluida. Se asocia a esa confianza interna que nos permite, diríamos, la posibilidad de tener una cualidad particular, como un talento maduro que tuviéramos. Sí. Está la carta de Steve Jobs, tiene líneas rojas y azules. El azul puede hablar de esas capacidades tan elaboradas, internas que él traía, pero también de la inmovilidad de su cuerpo. Sin mirar planetas podemos ver eso, de un estado inmóvil, pero también de un estado de conciencia muy de calma y de que le permitía hacer unas interconexiones y la energía roja movilizar ese dinamismo aunque físicamente no se pudiera mover. Esto lo ahondaremos como simplemente hoy estamos haciendo una visión muy global por el color solamente. En el caso El del... sextil son líneas o ángulos de 60 grados, es una cualidad muy parecida o en analogía con Venus y eso nos permite eh, fluir con armonía, como cuando vemos la floración de las plantas, es algo que se está desarrollando, porque combina dos elementos afines. Cuando vayamos a mirar en las cartas un sextil, vamos a encontrar que está combinando dos signos de elementos generalmente afines. Por eso habla de un talento en crecimiento, en desarrollo, muy parecido o muy de la cualidad de Venus. Exactamente, entonces también son armónicos. Es un talento no tan desarrollado como el trígono que acabamos de ver, pero es un talento que se va desarrollando. Diríamos que a lo largo de la vida va a tener una consolidación, se asocia a la floración, es decir, todavía no es el fruto, mas sí ya es la flor, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una carta donde hay sextiles, es la carta de Sigmund Freud. Tenemos varias relaciones de ángulo armónicas, en este caso entre el Sol, Neptuno
Urano y Mercurio con Neptuno. Él tuvo un desarrollo muy importante en su propuesta de psicoanálisis a través de los sueños. Si nos damos cuenta, él desarrolla inicialmente esta propuesta, que seguramente ya lo habrían hecho otros, pero él le da una profundidad especial y lo va abriendo cada vez más en la medida de su propia experiencia. Esto lo muestra estos sextiles que conectan a Neptuno con el Sol, con Urano y Mercurio, donde él tiene la posibilidad de, a través de ese análisis, con estos sextiles, poder hacer una propuesta de cómo se entienden o cómo se pueden interpretar desde el punto de vista psicológico, psíquico, los sueños. Hay otro sextil acá entre Saturno y Venus, de la misma forma, y el nodo norte como una cualidad también de poder ir consolidando una propuesta. Diríamos que él fue un gran líder en la propuesta del psicoanálisis, pero también fue un iniciador después de él muchos continuaron en un proceso de ampliación o de a partir de ahí de otras propuestas desde el psicoanálisis o desde otros tipos de análisis psicológicos, pero él es un gran iniciador en esos ámbitos del estudio de la psique. Los aspectos verdes, que son, aunque siempre estaban ahí, propuestos ya desde Claudio Ptolomeo en el año 160, si no estoy mal, después de Cristo, él los menciona, pero no se habían integrado, no se habían observado o no se les había prestado atención. Nos vienen a definir el problema de que el mundo es blanco o negro, trígonos o cuadraturas o posiciones y sextiles, para entrar en un mundo de conciencia, de apertura, de ver matices más amplios, de búsqueda de información. Y tal vez la actual humanidad que está entrando en ese campo de la información y de abrir la conciencia, tal vez esto tenga relación con que en la nueva astrología se le dé una importancia fundamental a estos aspectos verdes porque van a definir la necesidad de crear con el pensamiento y con la información o cuestionarnos. Eso es lo que hacen los quincunциos. Nos crean la necesidad de buscar nuevas verdades o de cuestionarnos las que ya tenemos y de dudar y de generar cuestionamientos profundos. Vamos a encontrar que las personas que tienen predominio de las líneas verdes tienen una gran capacidad de escucha de diferentes temas, pero van a encontrarse con un tema y es la necesidad de decidir y tienen dificultades para decidir porque quieren integrar o que todo se dé según lo que están viendo y van a tener que tomar una decisión y renunciar a todo el espectro de posibilidades para centrarse en una y eso les cuesta. Sin embargo, tienen una capacidad de ver. Esto está muy presente en investigadores o en personas que hacen indagación o que dudan mucho. Sin la duda no buscaríamos. Vamos a ver entonces los aspectos verdes. Y el primero de ellos es el semisestil, un ángulo de 30 grados. Cuando dividimos el zodiaco en 360 grados, en 12 grados nos dan aspectos de 30, es decir, que es la cualidad de Mercurio. Como les decimos en la tabla de Claudio Ptolomeo, hoy empezamos un poco diferente. No empezamos por la tabla de Claudio Ptolomeo, podemos explicar por qué el sextil tiene una cualidad de Mercurio, lo veremos luego. Se va a dibujar en color verde y es el pequeño paso del pensamiento, porque es buscar como Mercurio. Los planetas que están en semisestil están buscando información, comunicar información del exterior, intercambiar la información, como cuando tú vas y haces una pregunta para saber una información acerca de algo. Eso hacen esos pequeños planetas, están abiertos a una información para tomar en cuenta luego esa información y hacer algo con ella. Y se asocia en la naturaleza al brote, cuando la semilla empieza a brotar. El siguiente aspecto de color verde es el quincuncio o también llamado el gran paso del pensamiento. Es una relación de ángulo de 150 grados y si nos damos cuenta es el aspecto que más cerca pasa al centro de la carta. Por consiguiente es un aspecto de profunda sabiduría a lo largo del tiempo
que comienza, diríamos, al principio de la vida con cuestionamientos muy profundos y con temáticas de inseguridad o de idealización, pero que lo que en realidad guardan es un gran depósito de sabiduría que trae la persona, muy profunda sobre muchos temas y una capacidad muy grande e intuitiva de conexión con el centro de la carta, es decir, con su propia alma. Por eso la cualidad es de Saturno, porque tiene que ver con un bagaje profundo que trae el alma de la persona y que permite una conciencia y una sabiduría muy profunda de ciertos temas, así como la posibilidad de tener aplomo o ecuanimidad frente a ciertos momentos, pero también puede dar lugar a la necesidad, una intuición de que las cosas requieren un mayor conocimiento, porque intuitivamente estas personas saben que hay un mundo de sabiduría en su interior, en su alma, y por eso a veces se sienten inseguras frente a la cantidad o a la información que tienen, necesitando a veces más información. Entonces pueden pasarse el tiempo necesitando acumular información con un cierto grado de inseguridad en relación con su conocimiento, y también esto los lleva a crisis de decisión porque es como si necesitaran mucha información para poder tomar en un momento dado una decisión en la vida. Pero es O como un cuando la persona aspecto. dice, tengo que tomar, ya llevo mucho tiempo, pero tengo una duda, ¿hago esto o no lo hago? Entonces se llama crisis de decisión, pero a diferencia del semisestil, aquí ya lleva mucho tiempo elaborando esa posibilidad de preparar un cambio, de tomar conciencia porque va a tener que elegir y soltar algo. Esto genera a veces una gran angustia interior porque es como tener un pie en un continente y el otro en otro continente. ¿Qué hago? El quincuncio relaciona dos signos de diferente elemento, por ejemplo, elemento fuego con elemento tierra, que no son tan en la misma dirección. Y dice, ¿qué hago? O la seguridad o el pragmatismo de la tierra, o me lanzo de manera impulsiva, intuitiva. Genera esas dualidades también que lleva a que la persona se escuche más profundamente. Vamos a ver un ejemplo entonces, para ya finalizar la clase, vamos finalizando. Eh, Ahí estamos el quincuncio, por ejemplo, esa tensión de esta persona que veíamos al comienzo de las oposiciones, pues ese mundo emocional Luna-Plutón en casa 12, muy reprimido, comprimido, lo puede sacar a través de la comunicación, puede tomar conciencia y llevarlo a hablar de ese mundo reprimido o convertir esa presión interna en capacidad literaria o creativa. Esta persona ha escrito obras sobre historia, también pinta, pero también tiene un mundo interior muy intenso, muy como una rabia muy comprimida en su interior. El quincuncio le puede permitir liberar esos espacios a través de Mercurio Saturno, que es la creación de formas mentales o escritas para poder sacar esa energía comprimida a través de algo que le permita como un alivio. Pero también en un momento dado se puede plantear entre mantener Saturno-Mercurio una formalidad ante los demás para reprimir esa luna-Plutón, ese miedo emocional o esa necesidad de estallar. Entonces puede oscilar, estallo o me mantengo como si no pasara nada. Y eso genera una gran fricción en el interior hasta que la persona encuentra cómo manejar esa energía o darle regulación a ambas partes. Y por último nos queda la conjunción, ¿no? O el naranja. Exactamente, entonces los aspectos de color naranja, que como decíamos, se refiere a planetas que se encuentran muy cerca, diríamos, eh, por grados de ángulo muy cercano, 1 grado, 2 grados, hasta 5 grados de cercanía. Después miraremos las orbes. Y estas imágenes hacen referencia un poco a cómo se puede entender esto, es decir, es como si hubiera una mezcla muy fuerte, muy intensa de las cualidades que da lugar a una cualidad nueva, a una cualidad que las dos energías permiten o improntan. Entonces, en este caso de este aspecto, tenemos al aspecto de la conjunción que tiene un ángulo de 0 grados o un poco más, un poco menos. Veremos después qué orbe de grados se puede decir para hablar de conjunción.
y pues tiene una cualidad de fusión, de combinación indiferenciada, una capacidad nueva de aspecto embrionario muy fuerte de fusión, o sea, es como cuando se unen dos energías muy potentes, dos planetas, dando lugar a algo muy, muy integrado entre las dos o más energías. Esta es la carta de Michael Hoover, con una gran cantidad de planetas en casa 8, en el signo de Leo en conjunción. Y los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, la conjunción genera en él una gran capacidad de posibilidades creativas, múltiples posibilidades creativas a nivel de la astrología. A los 12 años, 11 años de edad hizo el primer gran descubrimiento astrológico de una serie de otros descubrimientos. Estas personas suelen tener un gran talento o politalento. Cada planeta es una posibilidad que combinado con el otro genera otra posibilidad y combinado con otro se va convirtiendo en un politalento, pero también genera a veces una gran angustia o una gran congestión interior porque no saben cómo hacer las conjunciones, que en astrología también cuando hay más de dos planetas en conjunción se llaman stellium, significan un potencial que está para desarrollarse, pero también puede implicar una gran necesidad de liberarse de una carga tan fuerte como en este caso, y requiere de los planetas que tienen contacto con esos planetas en conjunción, son los que permiten la salida, como en el caso de Neptuno, que hace un sextil ahí a Plutón o a Mercurio, y Saturno al Sol, Marte, Júpiter y Venus hace una cuadratura. Esos planetas ayudan a jalar, porque los planetas en conjunción, nos adelantamos de una vez, van a requerir tiempo, bastante tiempo, para ser cultivados uno por uno para luego poderlos combinar. Pues muchas gracias por la clase que hemos dado hoy. Les agradecemos mucho. Se extendió un poquito la clase más de lo que esperábamos. Y les recomendamos estudiar el libro de la astrología, de la figura de aspectos. Ahí van a encontrar esto que hemos mencionado y una mayor profundidad de lo que son los aspectos, con una ampliación cada vez más grande que aspiraremos a tocar de alguna manera en este curso. Los invitamos a que exploren sus cartas y agradecemos su presencia en este espacio, la colaboración que nos brindan, el apoyo y sobre todo que le saquen un provecho benéfico para sus vidas o de las personas con las cuales interactúan. Gracias, Adiela, por compartir. Gracias, Martín. Bueno, aprovechen este conocimiento y empiecen a observar sus cartas y a ir comprendiendo muchas cosas. Esta información ya les da mucho, mucho bagaje. Nos vemos entonces el próximo martes. Un abrazo a todos. Un abrazo para todos y buen provecho. Ya se detuvo.